¿Cómo se sienten esta mañana? Es una pregunta capciosa. Yo sé que nos sentimos bien todos, porque con el gozo que hemos tenido en esta mañana, gracias hermano mío, yo sé que tú me amas. Hay amor ahí. Hermanos, sepan pues que es más que un gran placer, un agradable privilegio para mí el poder venir a compartir con mi gente en esta mañana. Me siento en familia, de verdad que sí. Así que, ¿qué es eso? Me siento en familia, me siento como que vine a mi casa. Así que, gracias por hacerme sentir así. Vamos a tener una corta oración antes de comenzar. Oramos. Amoroso y eterno Dios, que estás en los cielos, alabado y bendecido en esta mañana seas. Esta mañana, Señor, estamos aquí en calidad de tus hijos, con el único propósito de honrar y glorificar tu nombre. En esta mañana, Señor, desde el principio nos hemos comenzado a gozar, escuchando tus alabanzas. Gracias, Dios, por eso. Bendice a esos jóvenes que dedican su vida a tu alabanza y que nos hacen sentir más cerca del trono de la gracia a través de la interpretación de ellas. Bendice tu iglesia de Piedra Linda 1, bendice sus dirigentes y permite, Señor, que tu Santo Espíritu pueda tocarlos de manera tal que ellos puedan, Señor, ya dentro de poco tener que agrandar la iglesia o buscar otra porque ya esta le queda pequeña, porque puedan llevar muchas almas a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, en esta mañana, esta es una iglesia especial, ¿saben eso? Esta no es una iglesia cualquiera. Esta iglesia, yo me acuerdo cuando comenzó, ahí en esa esquinita, era una chocita de yagua, de zinc, que no cabía, era como del tamaño de allá del cuarto de sonido. Así comenzó esta iglesita hace ya un par de años, hace un par de años. Está enseñando la cédula, Raquel? Te está cayendo la cédula. Me acuerdo yo pequeñito que Yocasta siempre me caqueaba. Sí. Pero ya hemos crecido. Veo aquí gente que la conozco desde antes de yo vivir aquí arriba, como Muñeca y Félix. Lo conozco desde, eso sí es verdad que eran de cuando yo era chiquito. Eso es de verdad. Pero me da mucho gozo. Aquí hay muchos protagonistas, como Francis, ¿verdad? Usted no tiene que saber de qué, pero es un protagonista. Israel, Enrique Batista, oye, nombre de Dios ese. Dios los bendiga. Esta es una iglesia bendecida. Bendecida. Mis hermanos, yo veía en días pasados un reportaje de una madre que murió. Y los hijos en el epitafio de su tumba, ¿verdad?, escribían algo parecido a algo que decía como una madre abnegada, una madre esforzada, una madre con visión. ¿Por qué visión?, le preguntaban a uno de ellos. Dice, porque tuvo la visión de sacarnos del lugar donde vivíamos, nosotros pequeñitos, porque ella sabía que ahí no íbamos a tener el futuro que hoy tenemos. Las madres tienen que tener visión. Es un epitafio bonito. Y eso nos hizo mirar otros y vimos que hablaban de buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos. Sin embargo, al leer esta lectura bíblica que tuvimos hoy, ¿verdad?, en el libro de Hechos, capítulo 22, verso 13, si mal no recuerdo, sí, capítulo 13, verso 22, que reza de la siguiente manera: yo sé que muchos de nosotros sería un gran privilegio el que pudiera haber en nuestro epitafio este mensaje. Y no que venga de un hombre, no que venga de un vecino, de un hermano, de un hijo, de un padre, de un amigo. Porque este no viene de esta manera. Dice, después de quitado ¿quién? Saúl, ¿verdad? Después de quitado Saúl, les levantó por rey a David,
Y aquí la parte importante, dice, del cual Dios también testificó. Eso es un testimonio que Dios da para el pueblo de Israel. Dice, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón. Y hay una palabra bien importante después de este punto. Dice, que hará toda mi voluntad. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que al momento de morir? ¿Y por qué digo al momento de morir? Porque mientras vivimos, ¿qué dice la Biblia? El que esté firme, mire que no caiga. Tenemos oportunidad de caer. Sin embargo, para nosotros los cristianos, nosotros sabemos, entendemos que la muerte no es un adiós. Y el que murió en Cristo, lejos de ser tristeza, nosotros tenemos esa certeza de que fue sellado para vida eterna. Amén. Ahora, para que pudiésemos nosotros ser merecedores, bueno, no merecedores, ¿verdad? Pero que se pueda decir de nosotros, varón conforme. Cuando digo varón, digo, ¿verdad? Vamos a decir hombre, mujer, ¿verdad? Sierva de Jehová, conforme al corazón de Dios. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Ah? ¿No escuché, muñeca? Ahí lo dice. Lo bueno es que la Biblia, cuando dice algo, ella se explica a sí misma. Porque ahí dice, ¿cómo yo puedo ser un varón conforme al corazón de Dios? ¿Cómo? Haciendo toda su voluntad. ¿Qué tengo yo que hacer para hacer la voluntad de Dios? También la Biblia lo dice, ¿verdad? Niéguese a sí mismo y sígueme. Abandonar el yo. Dejar las cosas que a mí me gustan, pero que yo sé que me son perjudiciales. Yo veía en días pasados un video de es una morena, pero habla con un acento español, imagino que es española. Y ella decía, nosotros lo sabemos todo. Y yo decía, ¿cómo que lo sabemos todo? El ser humano sabe todas las cosas. Y yo decía, ¿cómo que todo? O sea, no caía. Y los entrevistadores estaban en las mismas que yo, ¿cómo que todo? Dice, mira, por ejemplo, tú eres gordo. No me refiero a ti. Ejemplo que ella puso. Tú eres gordo. Tú quieres adelgazar. Tú sabes cómo adelgazar. Tú sabes qué tú tienes que hacer para adelgazar. ¿Sí o no? Como dice el hermano Portes. ¿Sí o no? Tú sabes qué tienes que adelgazar. Lo que pasa es que para adelgazar tú tienes que hacer sacrificio. Y nosotros no queremos hacer sacrificio. ¿Para qué debo hacer para adelgazar? Bueno, número 1, cortar todo lo que es dulce, cortar todo lo que es carbohidrato, bajarle a la sal, bajarle a las porciones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué? Yo quiero ahorrar, pero que no puedo. ¿Por qué? Haz sacrificio. Sacrifícate. Nosotros sabemos cómo hacer cada cosa para lograr el objetivo. Lo que pasa es que para tú obtener éxito en algo, tienes que sacrificarte. ¿O ustedes creen que los que están afuera no saben qué hay que hacer para ser salvo? Usted le pregunta a cualquier persona, no, usted quiere saber si ellos saben lo que hay que hacer para ser salvo. Ellos saben que usted es cristiano de toda la vida. Un día salga por ahí y haga algo que normalmente un cristiano no debería hacer. ¿Sabe lo que le voy a decir? Y eso, que es cristiano, y mira, está haciendo tal y tal cosa.
O sea, que ellos saben que el cristiano no debe hacer esas cosas. Y saben, y usted le pregunta, ¿y tú crees en Dios? Sí. ¿Y tú crees que Jesús viene otra vez a buscar a su pueblo? Sí. Y tú sabes que para ser salvo, tú tienes que dejar de hacer todas esas cosas que tú sabes que te perjudican espiritualmente. Sí, yo lo sé. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué, bandejón? Porque el hombre le gusta el camino fácil. Nosotros por naturaleza no nos gusta el sacrificio. No nos gusta dar nuestro brazo a torcer. David, de quien Dios dijo que fue un hombre conforme a su corazón, en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 11, ahí hay una historia que todos nosotros conocemos, no tenemos que irla leyendo paso a paso. Y la clave está en lo siguiente, en el versículo 1 del capítulo 11 está la clave de todo ahí. ¿Por qué está la clave de todo? Fíjense cómo comienza el capítulo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Ahí está el quid del asunto. En ese pedacito ahí, ni siquiera el verso completo, en ese pedacito está el quid del asunto. Haz lo que tú tienes que hacer. Haz lo que tú tienes que hacer. Como dice la ley del conquistador, aquí hay conquistadores y gran mayores. Cumplir con la parte que me toca. Yo debo de cumplir con la parte que a mí me toca. El rey David sabía que tenía que salir a la guerra así, porque de hecho era una costumbre, porque dice aquí, en el tiempo donde los reyes debían salir a la guerra, ¿qué hizo David? Me quedé vagueando. ¿Por qué? Porque era más cómodo mandar allá a los generales, vayan y peleen ustedes, y yo me quedo aquí. Ustedes vienen y me reportan. Pero dice el hermano Juan que mente ociosa, taller del diablo. Mente ociosa, taller del diablo. Y eso es así porque sí, es así. Cuando usted no tiene nada que hacer, el diablo busca qué hacer. Ven, Israel, ahí tiene esa cosita para que te entretenga. Israel no se atreve, ¿verdad? Porque yo canta. Pero el diablo siempre le va a buscar qué hacer. David vino, usted sabe la historia, se subió al tejado, el diablo le mandó a mallar a la muchachita, óyeme. Pero fíjense algo importante. David era un hombre de principios. De hecho, la Biblia dice que era un hombre conforme a su corazón. David no dijo, tráiganme esa mujer de una vez. Sino que el primer instinto de un hombre de Dios es, déjame ver, porque yo no sé. O sea, ¿quién es la mujer? No, esa es la mujer de Urías. La mujer de Urías. ¿Cuál es Urías? Es un general tuyo, está allá en la guerra. Entonces el hombre... Ahora, porque el diablo te la pone así, el diablo te va paso por paso así, para que él cometiera el pecado con conocimiento. ¿Por qué? Porque la culpa es mayor. Cuando tú cometes una falta sin conocimiento, bueno, pues tú eres sin culpa, ¿verdad? Pues tú no sabías. Pero él sabía que esa era la mujer de Urías. Sabía que ese hombre le estaba sirviendo a él. Sin embargo, aún así, él decidió, dijo, óyeme, le ganó el deseo, ¿verdad? Y dijo, tráigame esa mujer. Y ustedes saben lo que hicieron su sancocho, se lo comieron. Y después que se comió el sancocho, entonces le cayó mal a la mujer, ¿verdad? Le dio hinchazón y había que resolver el problema. Entonces, ahora algo que era sencillo de resolver, simplemente con decir, es una mujer casada,
ya no debo mirarlo. Esa mujer está vedada para mí, no debo de mirar a esa mujer. El hombre se fue por el camino suave. Digo, no. Y el diablo te pinta la cosa suave, te la pone fácil. Pero cuando tú entras en el círculo vicioso de la mentira, tú tienes que tapar una mentira con otra mentira y con otra mentira, y ya las mentiras son tantas que ya tú no sabes qué es verdad ni es mentira. Y David trató de resolver el asunto, trató de arreglar el asunto, sin embargo, no pudo hacerlo. Finalmente, dice, bueno, ya la consecuencia está ahí. Vamos a traer el hombre para pegarle al muchacho al hombre. Mi mamá decía, ¿cómo era que decía? Un Bartolo 7. No sé si ustedes conocen esa frasecita. Y te vayan a pegar a un Bartolo 7, ¿verdad? ¿La conocen, verdad? Y querían pegarle un Bartolo 7 al pobre Urías. Sin embargo, Urías sí que era un hombre de Dios. Urías sí que era un hombre de principios. Realmente Urías era un hombre conforme a los principios. Yo no voy a decir que era conforme al corazón de Jehová, porque el corazón lo conoce Dios. Pero porque, fíjense, hay cosas que en la Biblia, o no bíblicamente, sino hay cosas que son ambiguas con lo que tiene que ver con la espiritualidad. Por ejemplo, cuando Jesús le dijo al joven rico que tenía que guardar los mandamientos, él se alegró y dijo, óyeme, desde mi niñez lo había guardado todo. ¿Y era verdad? Sí, era verdad. Él había guardado todos los mandamientos, pero ¿qué pasa? El problema es que Jesús conoce también tu corazón, y el guardar los mandamientos y el guardar las apariencias es un asunto simplemente de forma. La espiritualidad no tiene nada que ver con la forma. ¿Me entiende? A veces usted ve una gente que viene a la iglesia todos los sábados, viene con su corbata bien bonita, su saco aunque haya calor, se lo pone, ¿verdad? Para verse más espiritual, ¿verdad? Viene los miércoles está aquí, viene los domingos, viene los viernes, participa. Óyeme, ese es un hombre de Dios. Sin embargo, usted no conoce su corazón. Quizás hay uno que viene en sábado viene con un poloché porque le da calor, a veces falta algún culto. Sin embargo, el corazón de ese Dios lo conoce. Pero el ser humano solamente alcanza a ver la forma, no el fondo. Nosotros como seres humanos vemos lo que está enfrente de nosotros. Le pasó a Samuel. Y Samuel era un hombre de Dios, ¿sí o no? Era un hombre de Dios. Samuel era un hombre que hablaba con Dios de ahí, de cerca. Sin embargo, ¿qué pasó? Cuando Dios lo manda donde Isaí, vaya donde Isaí, y ahí hay unos muchachos, los hijos de Isaí, de ahí va a salir el rey. Desde que él llegó, vio a Eliab, dijo, no, pues este el hombre, grande, fuerte, hermoso parecer, tiene don de liderazgo, él tenía como don de mando el hombre, era el mayor. Y ustedes saben que en aquellos tiempos era un asunto de edad, el mayor era el jefe. Pero ¿qué pasa? Lo que pasaba es que Samuel estaba viendo lo que estaba enfrente de él. Dios está viendo más allá. Y así lo fue pasando uno a uno. Uno a uno lo fue pasando. Y fíjense si el asunto es tan paradójico que cuando él le dice, oye, pero ya pasaron todos, y el Señor me dice que no es ninguno de estos, pero que es un hijo tuyo. Tú no tienes otro hijo. Ah, sí, yo tengo otro hijo, pero ese otro hijo que yo tengo, ese no da para muchas cosas. El más chiquito, el muchacho nada más quiere estar con las ovejas, tocando un arpa y una cosa, pero arriba ese muchacho no da para rey. Eso fue lo que él le quiso decir. A David lo tenía por allá. Fíjense que cuando vienen a buscar uno de sus hijos, él ni siquiera lo tomó, su papá no lo tomó en cuenta. Su papá
no lo tomó en cuenta porque entendía, ¿verdad? Porque él veía, fíjense, si ustedes leen la parte cuando David se va a enfrentar a Goliat, hay una partecita muy importante que Goliat la menciona. Y dice que Goliat le tuvo en poco porque habían tres cosas. Número uno, era muchacho, o sea, era un jovencito. Era de hermoso parecer, o sea, no tenía un aspecto fiero, regio, así, de soldado, de que ha tenido experiencia en batalla. No, porque él estaba con las ovejas. Y número tres, era rubio. Y yo decía, ¿y qué tiene que ver que sea rubio? Bueno, pues en la antigüedad, si ustedes se fijan, aún hoy en día, en el pueblo de Israel, el 95%, por no decir un poco más, porque no conozco tanto la etnia, pero el 95% tienen el pelo negro. Entonces, a los rubios en ese tiempo se les tenía como débiles. Eran los más débiles, los blanquitos, los más rubios, esa no da para muchas cosas. Sí, porque era débil. Entonces David tenía las tres cualidades: muchachocito joven, muchachito buen mozo y rubito. ¿Y por qué tú te ríes? Sin embargo, dentro de ese jovencito rubio, hermoso y muchacho, había un corazón de guerrero que no lo tenía ninguno de los otros. Porque Dios no mira la apariencia, Dios mira más allá. Y Dios conoce tu corazón. Esa es la parte tuya que Dios conoce y esa es la parte tuya que Dios valora. Tu corazón. Esa es la parte importante. Por eso es que la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda, hijo mío, ¿qué? Tu corazón, Israel. Guarda tu corazón. Porque eso es, yo recuerdo que mi mamá me decía, es que Dios lo que come es corazón. Y yo a lo primero no lo entendía, yo de muchacho, Dios solo come corazones. Oye, ¿será que Dios le come el corazón a la gente? No, lo que mi mamá me quería decir es que lo importante para Dios y no es este corazón, es este. Es lo que hay en tu mente y Dios eso lo conoce. Eso ni siquiera el diablo puede conocer lo que hay en tu mente, más Dios, que es todopoderoso, sí sabe lo que hay en tu mente, lo que hay en tu corazón. Eso Dios lo entiende. Y Dios conocía el corazón de David. Y desde antes de David, de Samuel ir a donde Isaí, ya Jehová había dicho, un varón conforme a mi corazón. Sin embargo, ¿significaba esto que David no podía cometer errores? No. Adán fue creado perfecto, ¿sí o no? Adán y Eva fueron creados perfectos. De hecho, no puede ser imperfecto algo que fue creado a mano por Dios. Fue hecho a mano. Eso, fíjense que en todo Dios dijo, hagamos los animales, hay animales en la selva, en el campo, y hayan cuadrúpedos, haya aves, hayan peces, hayan monstruos marinos. Mi hijo le tiene miedo a los monstruos marinos, no quiere ir a la playa por eso. Hayan monstruos marinos, pero cuando iba a ser el hombre, él no dijo, no, hagamos, no. Él bajó, tomó del barro y lo hizo con sus manos. ¿Podía salir mal? No hay forma alguna de que pudiera salir mal. Ahora, Dios, en su infinito amor, quería que el hombre le sirviera de esa misma forma, por amor. Entonces nos dio lo que es el libre albedrío.
nos dio la bendición de decidir. Nos dio la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Y ahora nosotros con el conocimiento del bien y el mal, podemos elegir que yo quiero, lo bueno o lo malo. Entonces, cuando yo veía el video de esa señora que no es cristiana ni tiene nada que ver con la iglesia, y decía, nosotros lo sabemos todo, ella tenía toda la razón del mundo. Y no solamente tenemos el conocimiento de todas las cosas, sino tenemos la capacidad y la facultad de elegir entre una cosa y la otra. ¿Qué es una cosa y la otra? Lo bueno o lo malo. Sin embargo, la Biblia también dice que el camino bueno, por así decirlo, ¿cómo es? Es difícil. ¿Por qué es difícil el camino bueno? Porque como nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, como nuestra naturaleza es pecaminosa, nuestra naturaleza tiene una tendencia al mal. Entonces es difícil para nosotros es bien difícil, ¿verdad?, poder tornar esa naturaleza y aborrecer esa naturaleza que es para nosotros lo natural, y elegir lo bueno que para nosotros es antinatural, porque va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso es que David dice, mire, en pecado me concibió mi madre. No fue porque era pecado la concepción de él. Es porque nosotros por naturaleza somos pecaminosos. Sin embargo, Dios nos dio la bendita libertad de poder desechar esa naturaleza pecaminosa y elegir lo bueno. Pero lo bueno de la historia de David, lo bueno de esta historia, es que David lo primero que hizo fue que codició a la mujer de su prójimo. Número 1. Un pecado que está en los 10 mandamientos. Número 2. Adulteró fornicando con la mujer de su prójimo. Ya no solamente la deseó, hay otro pecado ahí. Manda a buscar a Urías. Mintió para que Urías vaya y se acueste con su mujer, para que aparentara que el hijo que venía era de él. Va otro pecado, van 3. Número 4, cuando Urías definitivamente, por fidelidad al rey y a Dios, no quiso echarse con su mujer, David le da una cartita y la manda con él mismo. Yo sí, ve, dímele allá al jefe, dámele esa cartita que es importantísimo. Ponme al hombre en los recios de la batalla, ponlo al frente. Y cuando la batalla, déjenlo solo. Lo mandó a matar. La Biblia dice, no matarás. Otro pecado más. Y eran pecados atroces. Todos eran pecados atroces. Y era pecado tras pecado, porque el pecado tiene una particularidad que se constituye en un círculo vicioso. Y si tú no, la única forma de romper ese círculo vicioso es la verdad, diciendo la verdad. Si tú dices la verdad, aunque te duela, aunque te pese, confiesas, se rompió el círculo vicioso. Bueno, sea lo que sea, pero voy a decir la verdad. Y te irá bien. Si siguen el círculo vicioso, tapando una mentira con la otra, vas por el mal camino y el destino es incierto para ti. Después que David cometió todos estos pecados, fíjense una particularidad que tenía David, y por lo cual Dios dice, un hombre conforme a mi corazón, a pesar de. Cuando Dios dijo eso, Dios sabía que David podía fallar, porque Dios es omnipotente, omnisciente. David
Lo visita el profeta Natán, le explica, ustedes saben la historia, ¿verdad? Le hace como una parábola, se lo dicen parábola. Le dice, mira, había un hombre que tenía una ovejita, era un hombre pobre, solamente tenía una oveja. Sin embargo, había otro hombre rico que tenía ganados y ganados, muchos miles de ovejas. Le llegó visita. ¿Qué es esa visita? El deseo de pecar. Esa era esa visita inconsulta que llegó. Y él tomó la única ovejita que tenía el pobre y la sacrificó, ¿verdad? Para dar de comer a su visita. Y le dice Natán a David, David, ¿qué pues deberíamos hacer con ese hombre? Dice, a tal hombre hay que matarlo. Bueno, tú lo has dicho, ese eres tú. Porque fíjense algo, cuando usted está envuelto en el pecado, yo recuerdo una vez, el pecado es de la siguiente forma. Miren, yo una vez fui a una playa en Miches, no sé aquí cuántos conocerán esa playa. Se llama la playa de Guaco. Ah, bueno. ¿Usted conoce la playa de Guaco? Bueno, pues usted va a entender lo que yo estoy diciendo. Esa playa, usted para meterse adentro de la playa, usted tiene que pelear con la playa a ver si ella lo deja entrar. Es una cosa, viene la sola. Me dice un amigo mío que es de allá, me dice, no, mira, tú te metes un poquito adentro. Cuando la ola viene, porque eran grandes las olas, vienen... Tú como que haces un clavado, pero en medio de la ola así, y te le metes y te vas nadando para adentro y así la ola no te arrastra, no te pega. Ah, yo lo hice, pero él no me dijo a mí que después que yo me metiera iba a tener un problema porque esa ola me dio como 60 vueltas, ya yo no sabía lo que era arriba o abajo. Y cada vez que yo iba a sacar la cabeza venía la otra ola así. Y le soy sincero, yo no pensé que le iba a contar. Y no era que yo estaba para lo profundo, era que no podía salir. No podía. Cada vez que venía esa ola altísima, me daba mucho... Y yo no sabía ni para dónde era que iba a salir, si para acá o para acá. Pues, y cada vez que sacaba la cabeza, venía la ola. El pecado es así. Te envuelve en un círculo vicioso. Y llega un momento que tú ni siquiera sabes, tú pierdes la conciencia de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y ya llega un momento que tú haces lo malo de una manera tan natural que te parece que si fuera bueno. Entonces alguien, a pesar de que tú deberías saberlo, alguien tiene que venir y decirte, oye hermano, pero eso que estás haciendo está mal. Eso está en contra de los principios que tú mismo como cristiano predicas. Y Natán fue el elegido para esa tarea. Pero lo grande de David es que a pesar de que él era rey, él entendió su pecado. Él se arrepintió de su pecado. Él se apartó de su pecado. ¿Verdad? Y usted sabe lo que dice la historia, que él estuvo en cilicio, se vistió de ceniza, se vistió de saco, se sentó en ceniza y no comió nada hasta que vinieron. No quería ni siquiera darle la noticia de que su hijo había muerto por temor a su reacción. Sin embargo, se sorprendieron porque cuando le dieron la noticia de que murió su hijo, entonces se levantó, se bañó, porque parecía paradójico el asunto. Sin embargo, él entendió el mensaje y él sabía ya que Dios lo había perdonado. Él sintió el perdón de Dios. Hermano, yo no sé, mira, aquí todos somos, ¿hay visitas acá? ¿Hay alguna visita que no sea adventista, que no sea bautizado? ¿Sí la hay? Lo hay. Pero esto va para las visitas y para los que no somos visitas, incluyéndome a mí. Porque muchas veces nosotros estamos en la iglesia y como yo dije ahorita, tenemos cierta apariencia de piedad. Sin embargo, Dios conoce tu corazón, pero aparte de Dios hay alguien más que conoce tu corazón. Y ese eres tú. Por más que yo dé vuelta, yo conozco mi condición.
Yo conozco mi condición espiritual, yo sé cómo estoy. Yo recuerdo una vez un hermano allá en mi iglesia, el director de diácono, bueno, esta es mi iglesia también, ¿verdad? Pero la iglesia de allá en Estados Unidos. Me dice, hermano, tú eres un hombre de Dios. Digo, ¿por qué tú dices eso? Sí, no es que tu comportamiento, la forma de... Yo le dije, mira, un comportamiento es una forma de comportarse. Quizás yo sé cómo comportarme. Eso no implica que... Y no quiere decirte que... Yo no te quiero decir que yo no soy cristiano, que no soy... Pero la Biblia dice que maldito el varón que confía en el hombre. Confía en Dios. Y le dije, mira, nunca ponga tus ojos en un hombre. Porque así, si tú estás pensando, oye, Fausto es un hombre de Dios, Fausto es un hombre incapaz de hacer lo malo, incapaz de pecar, incapaz de fallar. En el momento mismo en que yo falle, eso te va a afectar a ti. Nunca pongas tus ojos en hombre. El hombre falla. Yo no sé cuántos de ustedes conocen, bueno, eso hace muchos años, pero aquí habemos muchos que somos de mi época, ¿verdad? ¿Recuerdan el ministerio de Jimmy Swaggart? ¿Cuántos se acuerdan del ministerio de Jimmy Swaggart? Muchos de nosotros, ¿verdad? Bueno, pues Jimmy Swaggart, ese gran hombre de Dios, muy conocido en Estados Unidos, ustedes y Jimmy Swaggart, eso era más que decir el nombre del presidente. Muchas gracias, hermano. Era mucho más que decir el nombre del presidente, era más conocido que el presidente. Jimmy Swaggart falló, y falló con una prostituta. Como que suena como estúpido, ¿verdad que sí? Un hombre que tenía un ministerio mundial, cuyo ministerio se traducía en más de 37 lenguas diferentes, de manera simultánea, en más de 100 países. Este era un hombre que era seguido por multitudes. Y falla con una prostituta. El problema está en que Dios conoce tu corazón. Sin embargo, hay cosas que tú haces en lo oculto, que el diablo no conoce tu corazón, pero el diablo ve lo que tú haces. Él te ve y él deduce por experiencia. Por eso dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Él ve lo que hace Raquel, la costumbre que tiene Raquel, y él va chequeando cuáles son tus debilidades para atacarte con eso. Y él conocía las debilidades de Jimmy Swaggart. Y mucha gente se fue al mundo por Jimmy Swaggart, porque tenía sus ojos puestos en hombre. Sin embargo, nuestra mirada debe estar puesta siempre en Dios. Porque Dios es el único que no te falla, chino. Dios es el único que no falla. Todo hombre falla. El único que se cree es infalible, pero eso es él, es el Papa, que dice que el Papa es infalible, pero eso solamente lo cree él. Dios es el único que no falla. Ahora nosotros, si fallamos, dice Pablo que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Esta es nuestra maravillosa esperanza. David falló, sin embargo David se arrepintió, abrió su corazón a Dios, y eso es lo que Dios quiere. No es que todos podemos pecar, pero si caes, levántate, ábrele tu corazón a Dios, que Dios te conoce. Dios conoce lo que hay dentro de tu corazón, y por la sangre de Jesús Dios te perdona. Solo tiene que pedir perdón de corazón y apartarte del pecado, y Dios te va a perdonar. Y entonces, cuando ya estemos perdonados y apartados, seremos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Porque Dios lo que quiere es un hombre que haga su voluntad, lo dice en el verso. Dice que es un hombre conforme al corazón de Dios, porque hará toda mi voluntad. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, lo hacemos de corazón, pedimos perdón por los pecados, nos apartamos, pedimos de corazón a Dios hacer su voluntad,
entonces, ¿por qué no podríamos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios? De hecho, si no hacemos eso, si no nos apartamos del pecado, si no pedimos perdón, si no hacemos la voluntad de Dios, entonces no entraremos al cielo. O sea, en otras palabras, todo hombre y mujer que tenga en su mente y si usted está aquí en la iglesia esta mañana, es porque usted quiere salvarse. ¿Usted se quiere salvar? ¿Usted se quiere salvar? Entonces, ¿usted sabe lo que hay que hacer para salvarse? ¿Y usted lo sabe? Vamos a hacer lo que hay que hacer para salvarle. Vamos a apartarnos del pecado. Vamos a pedir a Dios que nos permite, que nos ayude a hacer siempre su voluntad, y entonces seremos hombres y mujeres conforme a su corazón. Dios te bendiga en esta mañana, mis queridos hermanos.